Personas que pertenezcan a la categoría de empleado tributario sin relación laboral, legal o reglamentaria tendrán derecho al 25% de renta exenta. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Quién tiene en la actualidad derecho o beneficio a la renta de trabajo exenta del 25%? Artículo 206 del Estatuto Tributario. Rentas de trabajo exenta. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de las siguientes. Nos remitimos directamente al numeral décimo. El 25% del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VT. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral. Veamos a continuación entonces la siguiente pregunta. ¿Quiénes tendrán derecho a esta renta exenta de trabajo sin relación laboral? Nos indica el artículo 26. Adiciones del parágrafo cuarto al artículo 206 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Parágrafo cuarto. La exención prevista en el numeral décimo procede también para las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados, cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 329 y 383 del Estatuto Tributario. Claro, doctor, lo que pasa es que yo creo que aquí esta norma nos está dando la razón en varias cosas. Una de ellas, la primera diría yo, es que muchas personas todavía piensan en Colombia que lo que aplica en el tema de renta aplica en retención. Y mire que son dos normas diferentes, siempre se han hecho normas diferentes, para efectos de la retención en la fuente como para efectos del impuesto sobre la renta. No cabe la analogía en materia tributaria. No podría ser. Esto tiene como un recuento histórico, bien breve. Ese artículo 206, numeral 10, como nos lo planteaban ahorita, establecía que el 25% de renta exenta era un beneficio que aplicaba para las personas con una relación laboral o legal y reglamentaria. ¿Correcto? ¿Para efectos de qué? Del tema del impuesto sobre la renta. Paso seguido vino el decreto 3032 de diciembre del año 2013, que estableció que este 25% de renta exenta aplicaba para los empleados tributarios. Pero el mismo decreto era, considero yo, siempre he considerado lo suficientemente claro en decir que era para efectos del tema de retención en la fuente. Y allí se armó toda la discusión, por varias razones. Claro, ¿qué sentido tiene que establezcamos una norma en retención en la fuente y no la establezcamos en renta? Aquí nos están dando la razón que así lo habían hecho. ¿Por qué? No sabemos. Pero el hecho es que el beneficio seguía aplicando en el tema de retención más no en el de renta. ¿Qué era lo que esto implicaba? Que las personas no tuvieran retención en la fuente, pero que su impuesto sobre la renta seguía existiendo, porque el beneficio no existía allí. Eso a todas luces no tenía pues ningún fundamento, más que en lo que había en un decreto, que como beneficio lo tomábamos allí. Eso fue lo que sucedió. Para mí nunca tuvimos derecho a ese beneficio. Sí, porque el artículo inclusive del 206 original dice relación laboral o legal y reglamentaria. Por lo tanto, no cabe la relación empleado tributario, ese monstruo de dos cabezas se crearon con la ley 1607, que es un dolor de cabeza. Los abogados, cuando uno habla con ellos, le dice, ¿usted es empleado tributario? Dice, jamás. ¿Cómo que no? Si usted es un profesional independiente, presta servicios personales. No, pues yo no soy empleado de nadie. Claro, es que yo no tengo contrato de trabajo. Es que el solo término ya causa escozor, es difícil. Y la norma original pues simplemente hacía rentas exentas para quienes tuvieran un vínculo laboral o legal o reglamentario, y de ninguna manera se podía retirar de allí el 25%, ni siquiera con esa interpretación analógica que casi todo el mundo realizó. La misma administración lo dijo, el mismo formulario que se dio a las personas naturales daba la posibilidad de que se diera la renta exenta del 25%. No, pero recuerde usted, doctor, el problema que existía allí con el formulario. Es que cuando uno iba a mirar las convenciones del formulario,
seguía dando la posibilidad de que solamente era para la relación laboral, pero cuando uno iba al hacer el programa cálculo, de ayuda de renta, claro, eso lo digo. él le decía que era para los empleados. Es decir, la misma administración, porque esto era la administración, tuvo el error, claro. tenía la confusión. Claro. Y con esto hicieron incurrir a una gran cantidad de personas en el error. Sí, La con el pregunta ayuda ahora renta es, que no sirve de nada Claro. En una defensa después en materia jurisdiccional. Porque lo que va a salir a decir todo el mundo es, así estaba la ayuda renta, así liquidé, eso tiene que pero estar eso no bueno. los obliga Y a entonces ellos, el para administrador va a decir es que la ayuda renta simplemente Es eso, una ayuda. una ayudita que yo le doy, pero eso no presta ningún mérito. Incluida la ayuda a equivocarse. Inclusive, claro, la ayuda para que se, Incluye que se equivoque y para pague la respectiva sanción. Yo no creo que la administración vaya a perseguir a los contribuyentes que hayan optado por tener el 25% como renta. Aquí aplicaremos una especie de principio de favorabilidad de norma posterior frente a hechos anteriores que en materia tributaria no existe. El principio de favorabilidad no existe. A menos de que haga más perfecto el sistema tributario, y aquí podríamos estar hablando de eso, o de que beneficie a la administración y beneficie también al contribuyente, caso en el cual aquí también podríamos estar hablando de eso. Entonces es posible que se aplique una especie de favorabilidad en materia tributaria para aquellos que hayan optado por tener la renta exenta del 25% siendo empleado tributario sin tener vínculo laboral o legal o reglamentario. La pregunta que nos haría, ¿y entonces dónde queda el principio de igualdad, de equidad horizontal y de justicia tributaria con aquellos que no se descontaron el 25%? ¿Será que pueden corregir su declaración y solicitar el saldo a favor? Yo creo que no, porque no hay norma que les diera la posibilidad de hacerlo. Mejor dicho, en estos términos quedaría que quien se tomó el 25%, seguramente la administración no va a adelantar un programa de fiscalización. Yo no estaría tan seguro de eso. Y quien no se tomó el beneficio del 25%, ¿ya le quedó la declaración así? Yo ¿O será no que la administración estaría. adelantará un programa de fiscalización? Aquí hay que esperar. Serían muy bárbaros. Aquí hay que esperar. Pero mire, doctor, se han adelantado programas de fiscalización del tema de retención en la fuente. Sí, de la mínima. Por la ambigüedad que existe tan grande en temas como la seguridad social, Sí. cuando de acuerdo hasta un mismo concepto de la administración de impuestos, diría yo, están aceptando que ellos no tienen la potestad para decir sobre qué base se aporta. Y aún así han adelantado los procesos de fiscalización. Y desconocimiento Yo de costos. por eso no me quedaría tan tranquilo en pensar que la administración no vaya en un caso determinado a refutar a quienes se hayan tomado ese 25%. Yo sigo guardaría eso en pensando reserva y esperaría, ojalá que no, sería lo más sensato, porque es que con lo que nos están demostrando acá es que la norma definitivamente no es lo suficientemente clara. Esta norma debe haber sido incorporada en la ley 1607. Sin duda, se les quedó la 1607. No, o al menos en Claro. el decreto. No, Tiene lo que 2 pasa es que años. Estén acostumbrados al decreto. Tiene 2 años. Sí, a menos ilegal. Hubiera sido en el A menos decreto decreto como ilegal. ilegal. Es Sí. que más ilegal que el Lo que decreto pasa es que 3032 o el 1070, pero por Dios, sí, eso son además dos decretos. más que el 49. El de la 10, 1429. pues. Sí. Más que Ah, ese inclusive. Ese sí en es. muchos 29, aspectos. Al menos que lo hubieran incluido ahí, ese sería el deber ser. Ahora, en el peor de los escenarios, pero no menos normal, en un concepto, que también sería muy válido. Sí. Los costos y gastos originados de una relación laboral, los costos y gastos originados en la prestación de servicios personales por parte de la persona clasificada en la categoría de empleado tendrán reconocimiento fiscal, nos indica la norma. Estos contribuyentes no podrán solicitar el reconocimiento fiscal de costos y gastos adicionales involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante. Mire, doctor, aquí lo que sucede, ¿Cómo le que parece? es lo que me genera a mí la inquietud, el que por qué de pronto la administración pueda incluso adelantar programas de fiscalización a ese respecto. Es que mire, esto de pronto las personas independientes, que es de las que estamos hablando, optaron por tomarse ese 25% producto de toda esta ambigüedad que existía, también se tomaron sus costos, porque hasta la fecha no se había dado nada. Claro. Era de las razones que argumentábamos en su momento. Decíamos, mire, no tenemos derecho, porque entonces tenemos un doble beneficio. Tenemos derecho, como independientes, a tomarnos los costos y deducciones en las que incurramos, de acuerdo al cumplimiento pues, de los requisitos de la relación de causalidad, necesidad y todo aquello al 107, y además al 25%. Aquí no están diciendo no. Es decir, que los contribuyentes pudimos haber incurrido en cualquiera o incluso en los dos errores. En los dos, En los claro. dos, Claro, con Claro, absoluta mucha gente se seguridad. tomó los costos y gastos Claro. y adicionalmente el 25%. La norma quedaría perfecta siempre y cuando lo que uno hiciera es sacar de la renta líquida, después de quitar los costos y gastos,
sacar el 25%. Ahí sí estaríamos hablando de lo que es. Porque ¿qué realmente se gana el independiente? El ingreso del contrato que realizó menos los costos y gastos en que incurrió. Esa es la verdadera ganancia, comillas, muchas comillas. El salario, ese es el verdadero salario del independiente, lo que le queda después de haber pagado a los trabajadores y de haber hecho las inversiones necesarias y comprar los materiales y lo que requiera para prestar el servicio determinado, el servicio personal, caso en el cual ahí ese 25% sí tendría razón de ser. O sea que aquí lo que nos están diciendo es, usted podrá tomarse la renta exenta del 25% siempre que no se tome ningún costo y ningún gasto en su declaración. O usted presenta su declaración y a los ingresos le deduce los costos y gastos, pero no tiene derecho a ninguna renta exenta. Yo diría que aquí se rompe ese principio que se nos ha venido involucrando en el sistema tributario de la renta cedular. Sí. Recordarán ustedes que tal vez en la ley 788 del 2012 empezó a hablar de la correlación de, o mejor dicho, de no asociar costos y deducciones a ingresos no constitutivos de renta. Y en la 1607 también se ha trabajado. Y se reiteró en las demás leyes de reformas tributarias. Pero, ¿qué ocurre acá? Yo veo que se está menguando la posibilidad del profesional independiente, donde le quieren decir, mire, tome el beneficio del 25, pero no se tome sus costos y deducciones. Me parece que está atentando contra ese principio de renta cedular, porque, entre otras cosas, fue el mismo legislador el que determinó que el empleado tributario era así solo porque se dan las condiciones para que prestara una prestación personal y directa al servicio sin que menguara o estuviera por medio de un contrato laboral. Sí. Pero no veo justo ni equitativo que siendo empleado tributario con la categoría que la misma ley le dio, ahora le nieguen la posibilidad de tomarse los costos y deducciones que su misma actividad le pide. Es que no podemos decir, vale, le cambio el 25 de renta exenta por costos y gastos. Por costos y gastos. No puede ser admisible porque, como lo dice el doctor González, es perfectamente válido, es consabido, es de acuerdo con el artículo 107, los preceptos generales de la deducibilidad los encontramos allí. ¿Qué me va a decir que un trabajador independiente que tiene su secretaria, que paga su oficina, esas erogaciones de arrendamiento del salario de la empleada no se los puede tomar? Porque ya tomó el 25% de renta exenta, eso es inadmisible. Sí, aquí la verdad es la razón de ser. Es que, no digamos mentiras, el empleado tributario lo crearon exclusivamente para las nóminas paralelas del Estado, por prestación de servicios. Así es. Esa es la razón. No hay otra razón. Las personas que son independientes deben ser declarado en renta ordinaria y seguir ahí, a donde estaban en renta ordinaria, Claro. cuál y más. Y para esas personas de contrato de prestación de servicios con el Estado, que lo que tienen es un contrato de trabajo encubierto, eso es lo que tienen allí, y con toda sinceridad lo decimos, y aquí en Fórum hemos tratado el tema en Fórum Público, lo que quisieron fue equipararlos y volverlos idénticos a un empleado en materia tributaria que tenga relación laboral, legal o reglamentaria. Y haciendo esto han hecho un desastre con los profesionales independientes, con los profesionales liberales, con los trabajadores que son independientes en Colombia. Esa es la verdad. Es que mire, doctor, tan cierto es eso que a algún periodista le tuvieron que haber dicho, le dieron mal la información, porque el titular en el noticiero fue que los trabajadores independientes del Estado tenían derecho a partir de esta reforma al 25%. Claro. Mire, usted mencionó ahorita, doctor, que aquí, ¿cuál debió ser? ¿Cómo debió ser esta norma? Yo siempre he tenido una ansiedad con esto. El deber ser de esto, o lo que, más bien no el deber ser, lo que han querido hacer desde hace mucho rato, es equiparar las dos fuerzas de trabajo. ¿Por qué no lo han querido hacer? Yo diría que esa es la razón, los empleados del Estado. Más bien estos independientes que trabajan con el Estado. Pero a todas luces, a lo que estamos llegando, y todos los días nos da más la razón, es a ponerlos en una igualdad de condiciones, que todo el que viva de su trabajo tenga las mismas condiciones en Colombia. Cosa que también vería uno justa. Sí, es justa. Pero eso es parte de lo pero que se no tendría que discutir aporreando los independientes. en una reforma tributaria estructurada. Claro. O sea, ¿cuál es la estructura? ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que vamos a grabar y cómo lo vamos a grabar? Para decir que todo el que tenga una renta de trabajo, y ahí sí. Porque entonces estaría el que trabaja con el Estado, pero también el que trabaja aparte. Pero sin ir a castigar a aquel independiente que hace un sacrificio adicional y que le toca tener unos costos adicionales. Que genera empleo, que genera está crecimiento, empleo, que hace ¿no? inversiones, No. que tiene un capital de trabajo puesto Claro. a disposición del desarrollo de la nación y que resulta ahora castigado, absolutamente castigado, por tapar un hueco del Están Estado vulnerando un en derecho. materia de personas que debieran ser
empleados, trabajadores del Estado con todas sus prestaciones y como debe ser, y que simplemente por mantener una nómina paralela de prestación de servicios no se hace. Yo diría que esa norma sería objeto de una demanda de inconstitucionalidad porque claramente está violando el principio de justicia, de equidad. El mismo concepto de justicia tributaria se está tirando al piso con esta disposición. No, y miren que coge mucha más importancia el tema de quién es el empleado tributario. Sin duda. Que uno pensaría que hubieran incluido en esta reforma cosas para aclarar el tema, porque saben que todavía tenemos muchas discusiones. Sobre todo pero ahora que se crea una subcategoría, subcategoría, empleado tributario que no tenga costos y gastos. Claro, es que a eso va. Con Uno empleado tiene que tributario comparar. que tenga costos y gastos, porque entonces son diferentes empleados tributarios. Es así. Son de mejor familia unos y de peor familia otros. Usted tiene que comparar si sus gastos representan más del 25 o menos del 25, de acuerdo al cálculo de esta 25 de renta exenta, para saber si se va a Si poner es mejor una renta exenta o un costo de deducción. Veamos ahora si cambia entonces el régimen de impuestos sobre las ventas para las personas naturales de que trata este parágrafo. Nos indica la norma lo siguiente. Lo anterior no modificará el régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a las personas naturales de que trata el presente parágrafo, ni afectará el derecho al descuento de impuestos sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes corporales, muebles y servicios, en los términos del artículo 488 del Estatuto Tributario, siempre y cuando se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas. Otra dicotomía más. Es decir, lo que tenemos acá es, si usted se toma el 25% de renta exenta, no toma costos y gastos. Y lo que dice este artículo es, pero aunque no tome los costos y gastos en Sí renta, paga el IVA. sí serán compras Que tengan derecho al descuento. tendrá del derecho IVA. al IVA descontable. Pues es que es claro, un sinsentido. es que eso es clarísimo. Lo que pasa es que están revolviendo la categoría de empleado tributario entre lo que es verdaderamente un empleado y lo que es un independiente. El independiente que presta sus servicios y que utiliza materiales y adquiere servicios para prestar el servicio, claro que son gravados con IVA, claro que es un costo, claro que es una deducción. Y como ahora le están prohibiendo que lo haga junto con la renta exenta, entonces tienen que salir a decir, vea, pero en IVA siga siendo igualito a como estaba antes, si usted es un independiente. Vuelve y juega. Esto es un traje hecho a la medida para los empleados públicos. Parece que el que lo redactara fuera un prestador de servicios al Estado. Seguramente algún contratista de la DIAN que quiere tener ese mismo tratamiento fue el que redactó esta norma. Pero mire, doctor, que si era necesario colocar este artículo cuando estamos hablando del empleado Era bueno tributario, para aclarar. Porque si usted no lo toma en renta, después le dice la DIAN que eso no era compra y como no era compra no tiene No es relación de descontable. causalidad, Bueno, entonces por ese lado sí, no es IVA descontable. Entonces sí fue mejor que la pusieran. ¿Por qué después nos dicen que no es IVA descontable? Son capaces, dado que no se consideró costo de deducción por usted haber tomado la renta pero sería nuevamente una exenta. analogía, porque no estamos hablando de un Sí, tema claro, de renta, estarían pero haciendo ya analogía no entre IVA. renta e IVA y hay gente que lo hace Esto es definitivamente. verdaderamente una tragedia en el mejor escenario tributario, porque estamos viendo que a usted le desconocen la posibilidad de tomar costos y deducciones, pero sin embargo le dicen tranquilo que en IVA usted sigue siendo responsable. Sin duda. A los doctores les agradecemos por su importante participación en Forum. Finalmente recuerden que si quieren ampliar más información acerca de este tema y muchos otros temas más, usted podrá consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma las sentencias de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Electoral, y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Oh. Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú?
¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.